Continuamos platicando un poco sobre lo que veníamos hablando en el primer video, o sea, en la primera parte. Aquí les dejé lo que habíamos visto de esta función racional, que nos habíamos percatado que era racional. ¿Por qué? Porque en su momento ella en el denominador va a poder tomar la variable x, un valor que me indefine esa función. Ella tiende al infinito, o sea, cuando x es menos 4, el denominador se hace 0. Inmediatamente, como les comentaba en la primera parte, la función pasará a ser, en vez de continua, pasará a ser discontinua, ya que por x igual a menos 4 va a pasar una asíntota. O sea, recordemos que la asíntota es aquella recta que pasa por el punto que indefine la función. Aquí teníamos el dominio opuesto de esta parte y aquí teníamos también el dominio, cómo se puede poner. Cualquiera de las dos formas es correcta. X que pertenece a los reales tal que x diferente de menos 4 o va de menos infinito hasta menos 4 con paréntesis porque no lo incluye unión paréntesis menos 4 hasta el infinito. Ahora, yo les platicaba en la primera parte que les iba a poner un ejemplo de una función que aparentemente es racional. Si nosotros la observamos y analizamos o nos preguntamos lo mismo que en aquella, decimos, ¿para qué valor de x se indefine esta función? O sea, ¿para qué valor de x se hace 0 el denominador? Inmediatamente nos percatamos que es para x igual a 7. Para x igual a 7 se hace 0 el denominador, pero nosotros no podemos decir que esta función es racional o que esta función es discontinua cuando x es igual a 7. ¿Por qué? Porque es la reflexión que yo les comentaba a ustedes, que todos aquellos que nos dedicamos a la docencia de las matemáticas, que analizamos la didáctica, que estudiamos todos estos procesos que se llevan a cabo en la enseñanza, tenemos que recordar que cuando vemos elementos de álgebra en expresiones algebraicas, es la forma de cuando llevamos al alumno a percatarse de que cuando hay el valor numérico de una expresión algebraica en forma de fracción, donde en el denominador tiene una variable, o sea, una expresión racional, inmediatamente puede ser que al simplificar, que al sustituir de que esto es indefinido, en este caso que es infinito. O sea, si yo vengo y sustituyo aquí por 7, toda la función, o sea, la función evaluada en 7, y vengo aquí, pues dice línea divisora igual, y digo 7 al cuadrado menos 49, 7 menos 7, voy a obtener que 7 al cuadrado es 7 por 7, que es 49, menos 49, y aquí abajo 7 menos 7 es 0. Inmediatamente, al tener un 0 en el denominador, inmediatamente ya sabemos que es indefinido, no tiene solución, es indeterminado, tiende al infinito. Pero en este caso también obtenemos que es 0 sobre 0, pero 0 sobre 0 también es infinito. Entonces pensamos que la solución de esta función evaluada en 7 es infinita. O sea, si le calculáramos el límite a esta función, nos daría el límite que tiende al infinito. Si fuera una expresión algebraica y no una función y halláramos el valor numérico para cuando x igual a 7, diríamos que no tiene solución, porque se indefine, ya que el denominador se hace 0 y más todavía 0 sobre 0. Muy bien, entonces llegamos ahí. Entonces aquí está el aspecto de desequilibrio cognitivo que se busca en el estudiante. Acá ya vimos que inmediatamente se sustituía y llegábamos a una solución, pero después al ponerle este ejercicio lo llevamos a que reflexione que no siempre tiene que sustituir desde el principio. Después que sustituye, que dice se indefine para x igual 7 o tiende al infinito, debe pararse, debe detenerse y analizar la función y decir, a ver, yo puedo descomponerla, yo puedo simplificarla de tal forma que yo pueda eliminar aquello que me indefine la función. Entonces, ahí es donde está lo nuevo que le añadimos a este ejercicio, que esta función que aparentemente se indefine para x igual 7, vamos a ver qué le sucede cuando descomponemos y simplificamos. Borramos lo que tenemos acá. Muy bien, estamos siguiendo todo el proceso para llevar al alumno de una forma u otra que vaya construyendo el conocimiento, que no siempre se tiene que sustituir desde el principio,
sino que también cuando sucede un indefinido, un infinito, hay que analizar la función a ver si realmente ella, después de descomponerse, de simplificarse, sigue siendo infinita. Venimos aquí, f en x, y decimos, ¿qué tengo en el numerador? Tengo una diferencia de cuadrado. Vamos a descomponer la diferencia de cuadrado. Sabemos que la diferencia de cuadrado es la raíz cuadrada de x, que es x, y la raíz cuadrada de 49, que es 7. Y más por menos me da menos. O sea, menos por más o más por menos. Y en el denominador tenemos x menos 7, que si quiere lo ponemos entre paréntesis para trabajar un poco lo visual y que el alumno vea mucho más que hay un binomio. Por lo tanto, como yo en el numerador tengo la multiplicación de dos binomios y en el denominador tengo un binomio, yo me doy cuenta que puedo simplificar x menos 7 y x menos 7. Y la solución que tenemos ahora es la función en base a x de x más 7. O sea, lo que teníamos al inicio, que al observarla, al sustituir, nos deteníamos y veíamos que se indefinía para cuando x era 7, era infinita esta función, o sea, era discontinua en x igual a 7, nos damos cuenta que al descomponerla, antes de sustituir, o sea, al irla simplificando, llegamos a que esta función es una recta, es x más 7, es una función lineal, no es una función racional. O sea, ella no se indefine. Y el dominio de esta función, como habíamos visto en la primera parte que habíamos construido, de que el dominio de cualquier función lineal, de cualquier función que es la ecuación de la recta, su dominio siempre va a ser las x que pertenecen a los reales, o de la otra forma que habíamos visto que se pone x que pertenece a los reales, que es menos infinito, paréntesis, coma, infinito. Por eso es muy importante fomentar en nuestros estudiantes, ya sea desde las expresiones algebraicas, que los va a ayudar para límites, ya sea en el álgebra 2, que es el intermedio entre ellos, cuando ven funciones racionales, lineales, cuando se ve dominio, rango, etcétera, etcétera. Es importante siempre llevar al alumno a que antes de sustituir el valor que supuestamente indefine, antes de sustituir, debe primero observar si la función se puede descomponer y simplificar. Si esto sucede, entonces estamos buscando, o estamos, mejor dicho, desarrollando un conocimiento base fundamental en nuestros alumnos para cuando lleguen a cálculo diferencial y empiecen límites, se percaten que si sustituyen desde el principio, el límite le da infinito, pero inmediatamente cuando descomponen y se olvidan de ese límite que les dio, se dan cuenta que el límite de esta función, cuando x tiende a 7, ¿cuánto es? 14. O sea, si yo ahora agarro la función que me da y tengo x más 7, y si yo le quiero calcular el límite a esta función cuando x tiende a 7, porque supuestamente era el valor que teníamos al principio que me indefinía. ¿Cuánto es el límite? 14. Asimismo, si lo agarramos como expresión algebraica y lo sustituimos para cuando x es 7, pero lo sustituimos después que se descompuso, que se simplificó, obtenemos que el valor numérico es 14, o sea, sí es 7. Entonces, esta es una de las conclusiones que en esta segunda parte del tema que estamos analizando yo quería llevar a colación para todos los que nos dedicamos a la enseñanza de las matemáticas. Qué tan importante es saber los antecedentes y lo que viene después de lo que estamos enseñando, porque si dejamos las bases claras en nuestros alumnos, si lo llevamos a que ellos construyan el conocimiento y sepan el porqué, lo llevamos a diferentes ejemplos que los ayuden a reflexionar cómo sí puedo a veces sustituir, cómo a veces primero debo simplificar. Si realizamos todo eso, estamos ayudando al alumno a que cuando llegue a otras materias que van utilizando en su proceso todos estos aspectos que se ven en álgebra 2, todas estas situaciones, el alumno va a poder llegar a un proceso de aprender a aprender, porque va a ir pudiendo agarrar aquello que ya aprendió, aquellas bases, y va a ir construyendo. Principalmente este ejemplo, que lo ven en álgebra como expresiones algebraicas, que lo ven en álgebra 2 como funciones racionales para buscar el dominio, y nos damos cuenta que algo que parecía racional no lo es,
después que lo simplificamos. Es el mismo proceso que hacemos cuando calculamos el límite. O sea que el límite de esta función sí existe. Recuerden siempre que cuando calculamos el límite nos vamos un poco, o sea, aquí un poco porque estaba un poco desorganizado, por eso lo voy a circular. Cuando calculamos el límite y sustituimos en X, el resultado que obtenemos es Y. Por eso es que yo también puedo graficar a partir de la solución de un límite. Entonces, nos vemos en la otra siguiente parte de todas las reflexiones que estamos realizando. O sea, vamos a seguir buscando dominio de diferentes funciones. Ahora vamos a trabajar las que vienen con raíces. Entonces vamos a estar analizando ciertos aspectos para que ustedes los puedan tomar en cuenta en su práctica profesional y así sean multiplicadores de buenas prácticas. Chao.